Nos encontramos acá en TV Legislativa con la diputada del Partido de Liberación Nacional, doña Sonia Rojas Méndez, diputada de la provincia de Punta Arenas, primera representante indígena de pueblos originarios que nos representa acá en la Asamblea Legislativa, y precisamente vamos a conversar con la legisladora sobre esos planes de trabajo que tiene a partir de ahora que representa a la Asamblea Legislativa acá. La legisladora integra la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Especial que se ha creado para temas de educación. Son parte también de la Comisión de Relaciones Internacionales, donde la legisladora estará aportando su visión de cara a lo que espera su participación. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos acá en TV Legislativa. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad también de abrirnos este espacio de conversación y que de esta manera todos puedan darse cuenta el trabajo que hacemos tanto en la Asamblea Legislativa, en las diferentes comisiones y en el trabajo de campo todos los fines de semana. Precisamente, legisladora, hablábamos de esta labor que usted espera desarrollar en la Comisión de Derechos Humanos, una comisión importante que ha analizado en el cuatrienio anterior el tema de los asesinatos de líderes de pueblos indígenas. Usted también como representante de este grupo etario, ¿cuál será la participación que tendrá usted en esta Comisión de Derechos Humanos a partir de ahora? Bueno, desde ya he alzado la voz para que podamos entender la necesidad que hay de conocer el problema que vivimos en los 24 territorios, pero especialmente en los territorios de Buenos Aires, que es de donde yo vengo, y la necesidad que se requiere de parte del Ejecutivo y de parte de los compañeros diputados, de que es una realidad que vivimos y que tenemos que tener muchísima sensibilidad, muchísima comprensión, muchísimo diálogo para poder entender y de esta manera poder resolver el problema. Y la única forma de hacerlo es tomando ese espacio de tiempo y de comprensión al caso. Porque, bueno, yo que vivo en medio de las balas, voy a decirlo así, yo que vivo en medio de las balas, conozco de cerca la situación y he solicitado una atención especial en todos los niveles. No quiero más violencia en los territorios indígenas, no quiero más muertes de líderes indígenas, pero sí quiero una responsabilidad con prioridad de parte del Ejecutivo y de parte de la Asamblea Legislativa para solucionar el problema. ¿Cómo se solucionaría? ¿Cuál es la visión que usted tiene, diputada, para llegarle? Porque este es un problema endémico, es un problema que tiene mucho tiempo de estarse analizando y no se termina todavía de llegar. Siendo usted una representante de estos pueblos, ¿podría usted, con la experiencia que usted señala, poder incidir desde acá? ¿Cuáles serían esos aportes que usted estaría? En primer lugar, para calmar la violencia, es a atender a las partes afectadas de manera equitativa. Tenemos personas indígenas y personas no indígenas que se encuentran ambas en desventajas, ambas. Entonces hay que primero reconocer que hay una parte de la población que se siente amenazada en su economía, en su tranquilidad, en su área emocional, que son las personas no indígenas, ¿verdad? Y la otra parte, que son las personas indígenas que requieren la tierra para sembrar, que necesitan el agua, que necesitan construir, que tienen hijos también, que requieren también la tierra. Hay que sentarse con las dos partes. Hay que escuchar a las dos partes y hay que apoyar a las dos partes. Si bien es cierto, esto es una ley, debe cumplirse, debe de entregársele a todas las personas indígenas que les corresponde la tierra por ley, porque desde 1976 ya se había establecido cuáles eran los territorios, pero también tenemos un grupo de personas no indígenas que no conocían la ley en ese tiempo porque eran campesinos que habían llegado a ocupar la tierra y que en ese tiempo no había información, no se tenía conocimiento de una ley. Mi papá vendió, don Tranquilino le compró, ni mi papá ni el otro conocían una ley, ¿verdad? Ahora que la conocen, están en una desventaja porque deben desocupar, pero no tienen para dónde irse. Entonces ellos requieren un apoyo
para darles seguridad a su familia, darles alimentación y un techo. Si bien es cierto, ellos conocen ahora el ámbito de la ley y muchos de ellos saben que tal vez no tienen la oportunidad de quedarse, requieren ser atendidos también y tener un techo seguro para vivir. Y eso es lo que hoy queremos. Queremos que las personas indígenas tengan su tierra y que las personas que tienen 40 años de vivir ahí salgan con un techo seguro para sus familias. ¿Cómo ha tenido usted la posición del Poder Ejecutivo con respecto a esos planteamientos? O sea, ¿con quiénes se ha acercado del gobierno para intentar ir trabajando en la búsqueda de las soluciones? Bueno, me he sentado hasta el momento en este despacho con la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, para explicarle el tema, el cual le he solicitado con urgencia priorizar la atención de esta situación. Me senté también con don Eduardo Robert, el presidente del INDER, debido a que existe un plan que se llama Plan RTI, que se inició en el 2015, donde se llevó ese plan para ver cuántos terrenos estaban en manos de poseedores de buena fe o no buena fe, y de esa manera saber quiénes iban a ser indemnizados, si teníamos ya el recurso. Recordemos que antes de salir el presidente anterior, Carlos Alvarado, había publicado que había dejado 3.200 millones de colones para indemnización de esos territorios. Eso era una seguridad para aquellas personas que tenían la tierra dentro, para que pudieran comprar afuera y tener su casa. Me he reunido con el INDER. Ellos actualmente no tienen conocimiento de cuál ha sido el avance del plan RTI. Me dijeron que les diera un mes de tiempo para saber por dónde iba y qué alcances tenía a estas alturas el plan RTI. También me reuní con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, porque el plan RTI indica que el INDER y la CONAIE debían ir de la mano. A hoy la CONAIE indica que el INDER nunca les tomó en cuenta en ese proceso, por lo tanto el día de hoy no tienen conocimiento pleno de lo que hizo el INDER. Al preguntarle al presidente del INDER, ellos indican que es cierto, que han encontrado correos de parte de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas sin responder, y entonces sí falló el INDER en el sentido de no tener una comunicación con la Comisión de Asuntos Indígenas para poder resolver en este momento el tema como nosotros pensábamos que se estaba dando. Allá en el pueblo están a la espera de este plan RTI. Acá arriba, ellos no saben, uno sí sabe que el otro no le contestó y el otro que está entrando no sabe de qué le está hablando. Entonces así estamos ahorita y estamos solicitando de verdad al Ejecutivo una respuesta clara, porque hay personas que ahorita están sufriendo día y noche. Diputada, precisamente ese ha sido un tema de una discusión que se ha dado a lo largo acá en la Asamblea Legislativa en los últimos años, de darles un mayor apoyo a los pueblos originarios. Pero usted también es educadora de profesión y obviamente se da mucho la desigualdad entre la educación que se da en el gran área metropolitana de la que se da en las zonas alejadas del área metropolitana, principalmente en los cantones de menor desarrollo relativo, uno de ellos el caso de Buenos Aires de Punta Arenas, ¿verdad? Que usted lo representa o que usted es originaria de este lugar. ¿Cómo poder trabajar desde la comisión especial que se ha conformado de educación para llevar ese apoyo a las comunidades alejadas, principalmente en lo que llama el Estado de la Nación un problema de apagón educativo después de la pandemia del COVID-19 y lo que eso impactó en la educación nacional y principalmente en la niñez, que ya se veía afectada por infraestructura muy deficiente, y ahora también se da pues todo el tema de la conectividad y el acceso a la educación? ¿Cómo lo ha valorado usted de la experiencia siendo educadora también? Claro, mira, nosotros sufrimos en carne propia la desventaja educativa en los territorios indígenas. Yo he trabajado 10 años en territorios indígenas y antes de llegar a este despacho yo trabajaba como directora en un colegio indígena
donde no hay cobertura de ninguno, ni de teléfono ni de internet, absolutamente nada. Entonces, cuando nos envían a hacer un trabajo virtual, pues te puedas dar cuenta que no tenemos ningún trabajo virtual, sino que podemos ver a los jóvenes y a los niños una vez al mes cuando se entregaban los alimentos. En ese momento era tan estricto por el protocolo de COVID-19 que ni siquiera podíamos tener contacto con los jóvenes ni con los niños. Entonces, en un paquete se alistaban las guías, se le entregaban a los niños, a los jóvenes, con el paquete de comida y no había ninguna explicación del tema que iban las guías. Absolutamente nada. Cuando regresábamos dentro de un mes, los muchachos debían entregar las guías llenas. Díganme ustedes cómo iban a entregar unas guías si ni siquiera tenían internet para consultarle a quién cómo se resolvía una pregunta en un cuestionario, en una guía que les daban los profesores. Entonces, ya parece chiste, pero es la realidad. Meses, meses y meses que nuestros jóvenes no tenían conocimiento. ¿Cómo entregaban las guías? Incompletas, en blanco o no las entregaban. ¿Cómo le podíamos exigir a los jóvenes entregar guías completas si ni siquiera nosotros nos podíamos comunicar con ellos? Entonces, habían niños y habían jóvenes que empezaban a desertar. Del Ministerio de Educación nos mandaban a hacer muchas estrategias. ¿Qué estrategia puedes hacer en un pueblo donde tampoco hay acceso vial? Donde para ingresar a esas poblaciones tenés que caminar 3 horas, 2 horas, o montarte en un caballo a ver si puedes pasar puentes de hamaca y llegar a esa comunidad para decirle al muchacho, regrese por favor. Y el muchacho le dice, ¿a qué? Si no entiendo nada, ¿a qué voy a regresar? Y no tenemos más armas, ¿qué podemos hacer? No podíamos tampoco mandar a profesores por la montaña a explicarles, ¿verdad? Porque también existe reglamentos en el MEP, seguros incluidos, que no pueden enviar no podía yo como directora enviar por las montañas a dar clases. O sea, una completa desventaja. Tuvimos que sufrir así hasta que volvimos a la presencialidad. Entonces, no hay internet. ¿Qué acciones queremos tener nosotros en ese sentido? Que todas las instituciones de todos los territorios indígenas y todas las escuelas y colegios rurales tengan acceso a internet en los centros educativos. Si hubiésemos tenido internet, hubiésemos podido avanzar un poquito. Sí, precisamente esa ha sido una demanda, diputada, y no solamente de las zonas alejadas, sino también de las zonas periféricas de San José. ¿Qué acciones han ido contemplando ustedes para ir buscando una solución? ¿Se han reunido con la ministra de Educación para ver estos casos? No nos hemos reunido. De mi parte, he solicitado en 2 ocasiones una audiencia con la ministra de Educación, pero todavía no me ha permitido el espacio para reunirme con ella. Como diputados de la fracción sí hemos trabajado y hemos visualizado un proyecto de conectividad como derecho humano, que espero muy pronto lo podamos aprobar, porque esto nos va a dar la facilidad de que en todo el territorio nacional tengamos conectividad, tengamos internet, porque es un derecho humano. Y en primer lugar, la educación es el desarrollo del país. Sin educación vamos a quedarnos más sumidos en la pobreza. Diputada, tal vez resaltemos para finalizar la entrevista el trabajo que usted ha desarrollado, que también es poco visualizado por la ciudadanía, que es el trabajo de las visitas a las comunidades. Conversábamos ahora antes de iniciar la entrevista precisamente de la importancia de ese trabajo que no solo se realiza acá en comisiones y en el plenario, sino también en la visita a las comunidades y en buscar soluciones con las diferentes organizaciones. Conversemos un poco de cuál es el trabajo que ha estado desarrollando en este mes usted acá en las visitas a las comunidades. Bueno, nosotros todos los viernes, los sábados y hasta los domingos nos reunimos con diferentes comunidades
En este caso, que me corresponde todo el sur de Costa Rica, los cantones de Cotobruz, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires y actualmente Puerto Jiménez, que es Cantón Nuevo, nos reunimos con diferentes sectores, grupos y los escuchamos. Hay muchísimas necesidades en los pueblos y muchas personas no saben cómo canalizar la ayuda, no saben de qué manera pueden llegar a que se arregle, por ejemplo, la ruta 611 de la frontera, por ejemplo, no saben cómo se puede arreglar el camino en Progreso de Conte, por ejemplo, que estuvimos en Progreso de Conte, en territorio indígena, cómo podemos hacer para que se le puedan construir un puente. Entonces somos enlaces, hacemos esos enlaces entre la comunidad y los diferentes ministerios, las diferentes entidades que les corresponde ver temas de carreteras en mal estado. También conectamos a las organizaciones con las municipalidades, conectamos a las comunidades en audiencias con diferentes jerarcas. Por ejemplo, hemos traído a la gente para que se reúna con el presidente de la IA por un tema de agua, de asadas, de problemas de que en los territorios indígenas, por ejemplo en Buenos Aires, que no tienen agua potable, se asisten con un cisterna y solo hay uno para todo el cantón. Esos problemas nosotros ayudamos para ser puente y poder resolvérselos en las diferentes comunidades. Y eso es lo que hacemos todos los fines de semana. Le agradecemos a la diputada Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional que nos haya acompañado acá en TV Legislativa para conversar un poco sobre las expectativas, los planes de trabajo que tiene la legisladora al cumplirse ya un mes de funciones y cuál es precisamente ese trabajo y que a veces no se visualiza, que es el trabajo de coordinación, como lo señalaba la legisladora, con las comunidades, con la gente organizada en cada una de los cantones, para intentar llevar desarrollo de oportunidades y mejoras a los pobladores de las comunidades que representa la legisladora. Por supuesto, doña Sonia, quedaremos a la expectativa de volver a conversar sobre diferentes ámbitos del trabajo legislativo en otros momentos para con usted y con otros legisladores ir dándole el pulso al trabajo parlamentario y a las prioridades que tienen. Ustedes tendrán por delante pues bastante trabajo en las diferentes comisiones. Sí, no, más bien muchísimas gracias por darnos la apertura y conocer un poco más lo que hacemos los diputados. Muchas gracias.